Muy bien, 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana y me parece que tenemos un invitado. Sí, de lujo. Nos vamos a dar un gusto porque vamos a hablar con alguien que combina mucha inteligencia con creatividad. Hablamos de Guillermo Martínez, él es oriundo de Bahía Blanca, un bonaerense entre nosotros, quien además es autor de varios libros, de cuentos, de novelas, de ensayos, entre ellos acerca de Roederer, que acaba de cumplir 30 años de publicada, Infierno Grande, Crímenes Imperceptibles, que fue llevada al cine como Los Crímenes de Oxford, Los Crímenes de Alicia, que ganó el premio Nadal en 2019, y su libro más reciente es La Última Vez. Vamos a estar hablando acerca de este libro y de otros temas con Guillermo Martínez. Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en esta mañana de domingo. ¿Cómo te va? Hola, encantado, Andrea, Germán, encantado de hablar con ustedes. Igualmente, bueno, y encantado de haber leído La Última Vez, que la verdad que la experiencia fue como un juego de mamuscas literarias. O sea, leía un libro sobre un escritor que escribía acerca de otro escritor que tenía un crítico. Entonces uno sentía este juego de mamuscas y no sé si lo pensaste también de esa manera. Sí, en realidad a mí me interesaba que la novela no quedara, digamos, abismada en la lectura de esta última novela que prepara el escritor moribundo. Entonces quería que hubiera también a la vez una acción en paralelo dentro de esa casa que está dada por esa especie de triángulo amoroso, ¿no? Con que se encuentra el joven crítico al llegar. Entre Mavi, Morgana y bueno, Melton. Claro, ¿no? En realidad me interesaba sobre todo la idea que es una idea que yo percibo desde Crímenes Imperceptibles, justamente, ¿no? De las diferentes interpretaciones que puede tener un mismo texto. Es decir, un texto no es solamente el texto en sí, sino un contexto, una clave de interpretación, ¿no es cierto? Eso es algo que aparece en Crímenes Imperceptibles con la cuestión de las series lógicas, aparece en Los Crímenes de Alicia con el problema de la traducción y la palabra gabagay, y reaparece en esta novela con esta especie de paradoja que tiene este escritor súper famoso, reconocido, que lo han traducido en todo el mundo y que aún así siente que todo su éxito se debe a un malentendido, que en el fondo nadie leyó lo que él quería decir, ¿no? ¿Y tenés vos esa sensación de no ser interpretado o una inquietud en ese? Todos los escritores tienen, cuando confrontan a veces con los lectores, cuando escuchan lo que los lectores creen haber entendido sobre los libros, siempre hay alguna interpretación un poco disparatada, y eso, claro, te crea una pequeña alarma de cuánto se entenderá de lo que uno quiso decir, ¿no es cierto? Por otro lado, tengo lectores que han sido excelentes lectores y que me han comentado cuestiones muy articuladas y razonables sobre mis libros y que van más o menos en el sentido que yo quise darles. Tampoco uno sabe exactamente lo que escribe cuando escribe, o todo lo que pone en marcha cuando escribe, ¿no es cierto? Cada lector toma de un modo una línea, una parte, un énfasis, ¿no?, sobre lo escrito. Pero bueno, dentro de lo que es esa especie de dicotomía entre el concepto de obra abierta de Umberto Eco, según la cual el lector, digamos, de algún modo completa algo que inicialmente el escritor pensó de cierta manera, y la otra opción, digamos, que es la de apegarse más al texto, yo prefiero una idea de obra entornada, ¿no? O sea, no enteramente abierta. Me interesa también, de algún modo, que el acto de la lectura tenga en cuenta lo que quiso decir el escritor.
Sí, hablas también mucho de los críticos, ¿no? En alguna manera los nombrás, hablas de un poco de la historia, la genealogía, ¿no? De que están los que se cobran favores, los que se vengan, los que reparten para la familia. Fue gracioso esto del crítico, y incluso una alusión a Stefan Zweig con la partida de ajedrez, como que Merton, el crítico, estuvo encerrado leyendo. Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Se puede... el crítico puede ser crítico sin ser escritor? ¿Qué opinás del tema de esta crítica de alguien que no pasa a la práctica? Si, suponiendo que fuera así, una de las teorías de Merton era que estuvo leyendo. ¿Solo leyendo se puede ser buen crítico? En realidad, yo creo, y lo sostuve muchas veces, a mí me tocó hacer crítica literaria durante varios años, hice más de 50 reseñas para La Nación, para Página 12, hice muchas reseñas a lo largo de mi vida, pero siempre pedí que me dieran reseñas de escritores extranjeros. Es decir, yo creo que el crítico sí debe preservar, sobre todo para la crítica, que de algún modo es la crítica de valor, que es la que a mí más me interesa. O sea, la crítica que solamente es un desarmadero de procedimientos y que no escamotea la cuestión de si vale la pena o no ocuparse del libro del que se está hablando. O sea, la crítica que rehuye de la cuestión de asignar valor o jerarquía a las obras, no me interesa para nada. Esa es una especie de imposición académica que yo no comparto. A mí me interesa la crítica que puede justamente ubicar en un panorama de obras cuáles son las que valen la pena, las que se destacan, las que tienen elementos de creatividad, de originalidad, las que vienen a decir algo nuevo. Eso es lo que me interesa analizar o pensar como crítico, y ese es un gran desafío. O sea, lo otro es una especie de procedimiento higiénico en el que nada se compromete. Bien, entonces, en ese sentido, esa forma de hacer crítica necesita que el crítico sea justamente como un juez de algún modo imparcial, porque va a dar una sentencia sobre el libro. Entonces, para mí, y eso es algo que yo lo viví de cerca, para mí el crítico no puede ser parte del sistema de poderes literarios en el que publica su propia obra. Es decir, yo no diría que el buen crítico es el que no tiene que escribir, pero por lo menos debe mantener su crítica aparte, ¿no? O sea, en otro mundo. Puede escribir, pero no publicar a la par, no publicar al mismo tiempo, no competir con aquellos a quienes critica. No puede ser juez y parte. Claro. Yo lo sostuve en aquella época y lo sigo sosteniendo. Uh-huh. En cuanto a tu condición de matemático, vos estudiaste en Oxford, digo, cuando uno lee Crímenes Imperceptibles y mucho después también Los Crímenes de Alicia, uno nota, bueno, más allá de la condición de la buena escritura, una precisión, ¿no?, para la elaboración de la historia, que me imagino que debe llevar, por un lado, mucho tiempo, por el otro, no sé si te ha resultado relativamente sencillo por tu condición de matemático. ¿Cómo fue esa elaboración? Mira, pero yo creo en esto, siempre digo lo siguiente: si alguien borra de la contratapa la información de que soy matemático y toma una novela como esta última, La Última Vez, sí. ¿Se advierten acaso esas marcas? No. Yo creo que no. O sea, no. Se advierte lo que es una escritura estructurada, que va quizá en contra de algunas corrientes contemporáneas, donde, bueno, se escribe de una forma un poco más, digamos, guiada por la memoria, por la autoconfesión, o sea, no... Creo que no se ven tanto ya las novelas que tienen una estructura en donde justamente la intriga, el suspenso sea algo importante, más allá de la cuestión del género, ¿no es cierto? Sí, pero La Última Vez tiene un aspecto bien diferente a las otras novelas, ¿o no? Bueno, justamente eso es lo que yo me pregunto. Para mí, claro. Para mí también es una estructura que tiene, yo la pensé, digamos, con los mismos dosificación de elementos de suspenso,
intriga, hay una especie de investigación detectivesca sobre cuáles son las pistas que conducen a la clave que tiene guardada ese escritor, ¿no es cierto? O sea, hay un secreto a develar, entonces mantiene una estructura de suspenso, pero no hay elementos matemáticos. Entonces, a mí me parece que los elementos de matemática que pueden aparecer en mis novelas de Oxford, sobre todo, dan esa apariencia de que hay por detrás una estructura también matemática. Muchas veces me han preguntado si los pienso como teoremas. No, pero hay algo en común entre la partida de ajedrez, el acto de ilusionismo, la novela policial y el teorema matemático. Eso es algo que está, no es algo que yo lo hago de esta manera. Si uno lee una novela de Agatha Christie, también tiene ese elemento de justamente de acto de ilusionismo por detrás, ¿no es cierto? Donde se lee algo que no es enteramente la verdad, ¿no? Ya está dentro de lo que es la estructura intrínseca del policial de intriga y dentro del pacto de confrontación de inteligencias con el lector. La novela policial tiene un pacto de lectura muy diferente de otras novelas, ¿no? En la novela policial el lector sabe que aquello que le dicen no es exactamente la verdad, o por lo menos no es toda la verdad, viste como los juicios que te dicen la verdad nada más que la verdad y toda la verdad. Bueno, al leer uno sabe que está leyendo algo que es verdad, pero no toda la verdad, y que se miente con la verdad, y que luego aparecerá alguna otra versión compatible con todos los hechos, pero que deslumbrará con la solución final, ¿no es cierto? Que se parece al acto de ilusionismo, donde el mago te hace tocar el billete, vos mismo podés romper el billete y crees que todo es verdad, pero a la vez sabés que hay algo que se te escapa. Bueno, esa estructura es una estructura lógica, matemática y del ilusionismo, como quieras llamarla, no es algo que yo hago particularmente. Pero en este caso, me pasó a mí como experiencia lectora que me encontraba haciendo Merton, porque yo me sumergía como un tobogán, como él en la obra de A, pero a la vez quería saber cuál era el malentendido. Entonces yo quería saber si lo descubría el protagonista, pero a la vez yo buscaba dentro del libro algunas señales y encontré muchísimos temas como para, no sé si vamos a tener tiempo de tratarlos, pero algunos temas muy interesantes para hablar. En el medio de la historia de él con tipo Lolita, con la hija del escritor, en el medio de este partido de tenis que describe, o sea, tiene muchos temas. Pero, por ejemplo, ¿se le perdona el éxito a un escritor de culto? Mencionás algo ahí, ¿no? Y también del suicidio como tobogán al éxito. ¿Qué nos pasa, según vos, como más allá de los personajes, a vos como escritor, qué pensás de eso? Bueno, es como todo, hay distintos círculos literarios en cada país, ¿no? O sea, esto le ha pasado también a Javier Cercas en España, por cierto un caso, le ha pasado a Somerset Maugham en Inglaterra, él lo cuenta de manera muy graciosa en un prólogo para su novela El Mago, ¿no? O sea que en una época era un joven promisorio que lo felicitaban en todos los círculos literarios y nadie lo leía en el fondo. Y cuando tuvo su primer éxito se convirtió en una especie de paria para el mundo literario. Lo mismo le pasó a Javier Cercas en España. O sea, hay círculos literarios que, digamos, de un modo parte de su envanecimiento es leer aquello que nadie más lee. Entonces, cuando algo que ellos leían se transforma en, digamos, en una lectura de todo el mundo, bueno, para ellos pierde el valor y van en busca del próximo ignoto al que solo ellos conocen. Había todo en Argentina, por ejemplo, recuerdo en una época, había todo un orgullo de los que habían leído a Osvaldo Lamborghini en unas hojas mimeografiadas, ¿no? O sea, el orgullo estaba en ser uno de los poseedores de esas copias mal editadas de los primeros cuentos de Lamborghini. Después Lamborghini apareció editado en España, en ediciones estándar y a precios democráticos para todo el mundo, y ya nadie más habló de Lamborghini.
en fin, son esos, pero son esas actitudes un poco snobs que creo yo que están en todos lados. Sí. Como snob contrapopular sería, en mantenerse siempre en la élite. Esa idea, porque lo que pasa con la literatura es que a diferencia de la ciencia de un modo tiene unos criterios de validación que son algo más objetivos, son un poquito más demostrables. En cambio, los valores en la literatura son todos valores que se asignan por opiniones más o menos calificadas. Entonces está la opinión de los profesores de la academia, de los que guardan la tradición o el canon del país, esa sería una opinión. Está la opinión de los premios literarios, está la opinión de los suplementos culturales. Entonces, de algún modo, la consagración, por decirlo algo así, de un escritor depende de variables que ninguna de ellas es muy objetiva, ¿no es cierto? No es como en el tenis, que te guste Djokovic o te resulte antipático Djokovic, al tipo, ¿viste? Llega y gana los torneos y nadie puede dudar de que es el campeón más grande de toda la historia del tenis. Y en todas esas evaluaciones. Jugar para la tribuna, digamos. Claro, jugar para la tribuna. Él hace su juego, claro, no depende de lo que opine la tribuna. Gana los torneos y se acabó. Bueno, pero hablando de tribuna, Guillermo, hablando de tribuna, recién vos decías todas las variables para ser un escritor consagrado. También está la opinión favorable de la tribuna de lectores, me refiero, ¿no? Sí, bueno, pero eso en general es un factor muy dudoso, porque ahí aparecen todas las escalas de lectores, ¿no es cierto? O sea, también es cierto que escritores que han tenido grandes masas de lectores, bueno, desde el punto de vista literario, o sea, yo no estoy negando que existan los valores literarios, yo no pongo en la balanza solamente la opinión masiva de un público, porque también sé que eso puede ser un factor, pero no necesariamente un factor de calidad del texto, ¿no? Claro. Entonces, ni una cosa ni la otra, o sea, ni creo que el favor del público decida, ni creo que, digamos, una persona en Puan tenga la varita mágica, ¿no? O sea, ninguna de las dos cosas, creo. Por eso te digo, es como una suma de cuestiones muy diversas que nadie tiene una reglita para medirla. Y se dan toda clase de justicias e injusticias, ¿no? Porque cada tanto se entierra un autor que injustamente había sido olvidado, entonces hay como una especie de día de justicia para ese autor, se olvida a otros, hay escritores muy fulgurantes que dejan en la sombra a toda una generación de escritores, como pasó en Colombia con García Márquez, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Son todos esos fenómenos que justamente quedan como fuera del control de cualquier escritor, de lo que haga, ¿no? Uh-huh. En una conferencia que diste sobre escritura creativa en el Congreso Orsay, hablabas también lo hablaste en el libro, de esto de que todo libro merece ser leído hasta la página 20, se trata de una novela o las primeras páginas en un cuento, y hablas de la cárcel sintáctica. ¿Podés contarnos un poco acerca de eso? Esta es una idea que yo, digamos, de algún modo intuitivamente la percibía, creo yo que cualquiera que ha leído lo suficiente en algún momento llegase a esa conclusión de que un libro agota sus municiones muy pronto, o sea, muy rápido te das cuenta de con qué clase de mundo te enfrentás y si vale la pena seguir leyendo. Uh-huh. Pero la formulación más precisa yo la tomé de este libro de Héctor Libertera, bahiense, también, que fue un autor un poco hermético, vanguardista, etcétera, pero que tenía ideas muy interesantes sobre literatura. Y él dice que para ponderar un novelón de 200 páginas, basta encontrar el formulario en que se enhebra la anécdota
la cárcel, bueno, no dice exactamente la cárcel, pero en un momento menciona la idea de la cárcel sintáctica en que se encierra el autor. Es decir, la idea de que uno al escribir está de algún modo limitado por la franja de altura de su escritura, el mundo que pone en movimiento, la densidad de ideas, y ese mundo se expresa muy rápidamente desde las primeras páginas. Entonces queda como al descubierto, uno puede darse cuenta con la suficiente experiencia de la potencialidad de la escritura, de las ideas, de la maquinaria narrativa que está en marcha. De si corresponde a lo ya sabido, si corresponde a alguna clase cliché, etcétera. Y es difícil escapar de eso una vez que la maquinaria se pone en marcha, porque hay una cantidad de, ¿cómo puedo decirlo?, de necesidades en el acto de escribir que son prolongaciones de lo que se ha escrito anteriormente. Es decir, bueno, podés cambiar sobre la marcha drásticamente el mundo que estás construyendo. Uh-huh. Entonces, muy pronto un crítico se da cuenta de con qué clase de escritor está tratando, ¿no? A eso se refería Libertela, y entonces eso se descubre en las primeras 20 páginas, y si estás leyendo cuentos se descubre en la primera página, claro, sin ninguna duda. Entonces, cuando vos sos jurado de un concurso literario, no necesitas leer el novelón de 200 páginas hasta la página 200. Con 20 páginas te das cuenta de esto, ¿no? ¿Libertera es el que dijo que había pegado la última página para ver si la habían leído, o ese era otro escritor? No, es el mismo. Él hace un chiste porque dice que cuando vivía en Bahía Blanca enviaba sus novelas a concursos literarios y pegaba la página 99 con la página 100. Entonces, cuando le devolvían la novela porque había sido descartada, en una época se devolvían las novelas descartadas, claro, él iba hasta la página 99 para ver si habían despegado la gotita, y se consolaba pensando que no habían llegado a leer, claro, pero no habían llegado ni a la mitad, ¿no es cierto? Mira. Pero después él fue jurado de concursos y se dio cuenta de que no había que leerla claro. Los jurados tenían razón. Claro, de no llegar hasta tanto. Que, claro, los lectores avesados también tenemos ese ejercicio. Puede interesarnos o no el tema, pero la ejecución claro, la vemos enseguida. Lector, sí. Por supuesto, por supuesto. Guillermo, ¿qué te ha pasado con las películas que se han realizado en base a libros tuyos, cuando las has visto? Sí, te cuento, pero quería completar lo que decía. Sí, dale. Es que en mi novela, en la última vez, yo hago una referencia a algo que me pasaba a mí cuando era chico, que yo iba a la Biblioteca Rivadavia, en Bahía Blanca, ajá, y todos los libros tenían un sello en la primera página que decía: todo libro merece ser leído hasta el final. Sí. Eso es una orden. Una especie de orden y que venía de un más allá, ¿no? Entonces, claro, cuando yo era chico sufría un poco porque tenía esa especie de disciplina de samurái de querer llegar hasta el final. Es verdad. Después me di cuenta de que al revés, que casi ningún libro merece ser leído. No sé si tanto, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero, digamos, uno empieza a elegir cuáles son los libros de los que... Es verdad. Es que la vida es corta, no nos da el tiempo a leer todos los pendientes. Más allá de eso, más allá de que sea corta o larga, te das cuenta de que hay muchos libros que se deshacen inmediatamente, ¿no? Sí, tal cual. Bien, vamos a... el tema de las películas, sí. Las dos pelis. No, tuve experiencias parcialmente buenas y con algunos desencantos, como suele suceder en las adaptaciones a un medio que no es el medio literario, ¿no? Entonces ahí hay que sacrificar una cantidad de cosas, diálogos, reflexiones. En general, la adaptación de una novela al cine es un proceso que tiene mucha amputación. Entonces hay que estar preparado para ese golpe, que es que descarten muchas de las escenas que para vos eran cruciales. Claro. Pero bueno, también tiene su parte interesante, que es que
las escenas dramáticas son más dramáticas en el cine tenés la música, la fuerza de los actores, tenés la vividez de las imágenes para algunas cuestiones que uno creó mentalmente, tenés el lugar, ¿no? O sea, la vividez del lugar. Así que, bueno, el cine tiene sus fortalezas y sus debilidades con respecto a la literatura. Entonces uno sufre un poco, claro, con las debilidades, pero bueno, cuando la ves por segunda vez a la película, que ya la ves con los ojos de quizá de un espectador más desapegado del texto, bueno, valorás un poco más lo que han hecho. En general me pasó así. Guillermo, ¿vos podés separar, bueno, esta es una pregunta que es trillada, pero de todas maneras nombrás algo en el libro, como cuando uno ve un mago y que es ridículo querer saber qué le da a las palomas, no sé, cómo limpió el espejo. Si hablamos de la obra literaria como un acto de ilusionismo, ¿es fácil separar el autor de su obra? Y te doy un ejemplo, declaraciones polémicas de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Y después uno ya había leído algo de su obra, pero después te dan ganas de seguir leyéndolo. Así como una pregunta personal, más allá de generalizar, ¿no? Sí, en mi caso sí, porque yo milito totalmente a favor de la separación de la obra del autor. Más aún, tengo una novela que se llama La mujer del maestro, que digo que a los autores no hay que mirarlos muy de cerca, porque cuando los miras muy de cerca se ven los grumos de la pintura en el retrato. Obviamente, cualquier persona mirada de cerca va a tener flaquezas, debilidades, cosas con las que no estás de acuerdo. El autor para mí vive solamente en la obra, o sea, lo que haga fuera de la obra a mí la verdad me tiene sin cuidado. Y a Vargas Llosa lo he leído antes, después, durante, y nunca, ¿cómo te puedo decir? Nunca me preocupó eso, lo mismo que las declaraciones de Borges, que tiene unas declaraciones horrorosas en una cantidad de temas, horrorosas, si uno crea un poco... es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Ahora, porque hay tanta cultura de la cancelación, incluso hasta por personajes o por tramas, ¿no? Te digo más, uno tiene también que hacer el esfuerzo cuando se encuentra frente a un gran escritor de separar aquello que es de algún modo prejuicio de época, prejuicio que existía en su época y que todas las épocas arrastran prejuicios, de lo que es valioso más allá de su época, ¿no? Eso es algo también que me parece muy importante. O sea, uno encuentra cosas que son valiosas más allá de opiniones que son desagradables para la época. Te voy a dar un ejemplo. Me sorprendí en un congreso de literatura cuando se hablaba de Abelardo Castillo, y alguien comentaba que bueno, que Abelardo Castillo era muy machista en sus cuentos y no sé qué y no sé cuánto. Y sin embargo, Abelardo Castillo tiene un cuento como Patrón que puede verse como un cuento que reivindicaría el feminismo más militante. Es un cuento tremendo, pero es un cuento que está totalmente en sintonía con el feminismo tal como se piensa en la época contemporánea. Incluso te diría que es muy fuerte en cuanto a lo que hace esa mujer con el hijo, ¿no es cierto? Entonces sí, uno puede ver que había cierto machismo de época en algunos cuentos de Abelardo Castillo. Entonces lo dejamos de leer porque es machista, porque fue machista, porque correspondía... me parece que esas son cuestiones muy, muy delicadas. Y fíjate, te lo voy a decir de otra manera también. Marx decía que había que leer a Balzac, más allá de que Balzac representaba los valores de la burguesía y bla, 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 porque era el que describía como nadie las condiciones de vida, de explotación de los obreros en esa época, en las condiciones de trabajo, etcétera. Era como el que estaba dando una descripción más fidedigna, más vívida, y estaba dando la voz a todo una sectores, digamos, que nunca habían sido mirados hasta ese momento. Entonces valoraba la literatura de Balzac
más allá de lo que era la opinión ideológica de Balzac, ¿no? De mismo modo que podemos valorar lo que escribió José Hernández sobre las condiciones de los gauchos en Argentina, más allá de la ideología que podía tener sobre cómo tenía que ser la conformación política del país. Me parece que esa distinción es un poco todavía más delicada, ¿no? No solamente la cuestión de cómo es la persona en su vida personal, sino la necesidad de liberar a los textos de la ideología lastrada de la época y lograr rescatar lo que es valioso en cada uno. Una última, ¿cuándo se edita 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción? Yo espero que sea febrero del año próximo, Bien. Eso es lo que habíamos convenido. Vamos a ver qué nos deparan las elecciones y si todos los sólidos se desvanecen en el... No te queríamos preguntar de eso porque nos apremia el tiempo y porque te convocamos más allá de la ideología. Para otra entrevista, Para otra entrevista. Vamos a leer tu tesis porque la verdad es que fuiste alumno de Liliana Hecker. Todo lo que escribiste, lo que dijiste en la conferencia, bueno, va a ser muy importante como material para escritores y escritoras. Bueno, la conferencia que leíste es de algún modo una de las tesis del libro, ¿no? El principio. Ahí aparece, sí, la tesis sobre el principio, y hay otras 10, digamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, les mando un abrazo muy grande. Igualmente para vos. Y que todos tengamos suerte. Ojalá. Necesitamos suerte, sobre todo. No méritos. Era Guillermo Martínez hablando aquí en Sin Alarma.